Demos paso, hermanos, a la predicación de la palabra. Y antes de ir a nuestro pasaje, hermanos, vamos a orar. Pidamos la gracia y la bendición del Señor y que Él sea glorificado en la predicación. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias. Qué privilegio, Señor, poder estar en tu casa y poder adorarte, poder recordar, Señor, en estos cantos nuestra identidad en Cristo, nuestra redención en Él, nuestra esperanza eterna, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por su obra. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos tuyos. Y gracias, Señor, por tu palabra, por el alimento, Señor, espiritual que cada semana, Señor, nos das de una manera especial. Padre, queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra predicada, que hables, Señor, a nosotros, que podamos admirar, Señor, el Evangelio, la obra de Cristo, que podamos recordar, Señor, esa esperanza de gloria por lo que Cristo hizo, Señor. Te pedimos, nos des gracia, Padre, para poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, me des gracia para poder predicar, Señor, para poder ser fiel a tu palabra. Obra, Señor, en mi debilidad, en mi torpeza, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Anímanos, Señor, en esa esperanza de gloria para que podamos vivir, Señor, como a ti te agrada. Como peregrinos en este mundo, pero con una comisión que nos has encomendado. Padre, glorifícate, Señor, en este tiempo. Exalta a tu Hijo, Señor, y salva, Señor, a los pecadores. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuando con esta breve pausa en nuestro estudio del libro de Josué, hoy vamos a ver este pasaje, hermanos, de 1 de Corintios 15, aprovechando esa pausa. Y es un pasaje, hermanos, que quería compartir con ustedes de tiempo atrás y hoy se da la oportunidad, hermanos. Sabemos que desde este púlpito siempre se predica por la gracia de Dios a Cristo, a este crucificado. Se predica acerca de nuestro Cristo resucitado. Celebramos cada día del Señor la resurrección de Cristo. Y hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, que no dista de lo que vemos cada semana. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, y acompáñenme a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a ver algunos pasajes de este capítulo, pero vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos de este capítulo 15. Primera de Corintios 15, del 1 al 8, leamos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, vemos en la Escritura que el centro de los pensamientos del apóstol Pablo era el Evangelio. Todo lo que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas, todo, hermanos, estaba impregnado del Evangelio. Prácticamente, hermanos, en cada una de sus cartas, el apóstol Pablo o defiende o aclara algún asunto vital del Evangelio. Pablo, hermanos, enseñó todo el consejo de Dios. Pablo enseñó todo acerca de la Escritura, y sin embargo, el apóstol Pablo dijo a los corintios: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todas, hermanos, todas las doctrinas, cada una de las doctrinas de Pablo, cada una de las enseñanzas de Pablo tenían un punto final, tenían un ápice donde todas ahí intersectaban. Todas las doctrinas intersectan en un punto. Y ese ápice, ese punto donde toda enseñanza de Pablo intersecta, es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese punto, hermanos, de ese ápice, lo que nosotros tenemos por cumbre de esa obra del Señor Jesucristo es su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, donde aquel que no conoció pecado, aquel que no cometió ni un solo pecado, fue tratado por Dios como el peor de los pecadores, a fin de que nosotros fuésemos declarados justos por medio de Él. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, primera de Pedro 2:24, nos dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De manera, hermanos, que en esa cruz del Calvario hay un intercambio maravilloso. Lo más vil de nosotros, lo más sucio, lo más detestable, nuestras inmundicias, hermanos, nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y lo mejor de Cristo, su vida impecable, su vida perfecta, su vida de perfecta obediencia, fue atribuida a nuestra cuenta. Ahí está ese precioso y maravilloso intercambio. Y de esa manera es como nosotros llegamos a ser justicia de Dios en Él. El Evangelio, hermanos, es que Cristo murió por los pecadores. Pero el Evangelio, hermanos, no está completo sin la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es la resurrección de Cristo, hermanos, la que da testimonio de esa victoria de Cristo en esa cruz del Calvario, de esa victoria sobre la muerte por nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, tenía un don especial. Él tenía un don para resumir los eventos históricos del Evangelio de una manera extraordinaria. Y uno de los textos donde vemos ese glorioso resumen del Evangelio es en este pasaje que acabamos de leer.
Ahí el apóstol Pablo resume los elementos esenciales del Evangelio, de la obra de Cristo, estos eventos históricos, y lo hace de una manera sublime. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice aquí el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermanos, Pablo había predicado el evangelio en Corinto. Esto lo vemos, el registro está en Hechos capítulo 18, donde vemos que Pablo, después de predicar el evangelio y ver la respuesta de las personas, Pablo se desanimó. Y cuando Pablo estuvo a punto de salir de la ciudad, el Señor se le apareció y le dijo: no temas, sino habla. Habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, después de escuchar estas palabras, siguió predicando el evangelio en Corinto, confiando en que el Señor iba a traer a vida a aquellos que Él ya había elegido desde el principio para salvación. Y estos hermanos a los que Pablo les predicó en su momento y que vemos ahí en Hechos 18, son los mismos a los que Pablo ahora les escribe en esta carta. Y por eso el apóstol Pablo les dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el evangelio que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y dice en el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Esto nos habla, hermanos, de lo que conocemos como la perseverancia de los santos. Si alguien ha creído verdaderamente en el evangelio, si alguien ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, va a mantenerse firme en esta verdad, va a mantenerse firme en el evangelio. Porque, hermanos, la fe que Dios le da al creyente como un don, como un regalo, y que lo lleva a la salvación, es una fe, hermanos, que nunca va a dejar de creer en Cristo. Y esa fe, como resume nuestra confesión de fe en el capítulo de la fe salvadora, esa fe que el Señor nos ha dado, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así siempre obtiene victoria. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Y asimismo Cristo dijo que aquellos que le siguen, aquellos que Él les ha dado vida eterna, dice Cristo, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y ahora Pablo les dice en el versículo 3, Primera de Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermanos, Pablo no había recibido el evangelio de ninguno de los otros apóstoles. Pablo había recibido el evangelio, hermanos, de una manera especial. Pablo recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo le dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que había recibido del mismo Señor Jesucristo por revelación especial. Pablo recibió el evangelio de Cristo mismo, lo creyó, lo abrazó y ahora vemos a Pablo predicándolo con determinación. Él dijo a los corintios, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predicara el evangelio. Ahora, regresando, hermanos, a 1 Corintios 15, ahí en el versículo 3, hermanos, este versículo 3 se pudo traducir de esta manera: les enseñé los principales asuntos que recibí. ¿Cuáles principales asuntos? Los asuntos del evangelio. Ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Varias traducciones dan a entender que los asuntos que Pablo recibió, él los enseñó como asuntos de primera importancia. Pero lo que Pablo habla aquí, hermanos, es de los elementos principales del evangelio. De hecho, enseguida Pablo presenta un bosquejo sintetizado de esos datos históricos del evangelio en un orden cronológico. Pablo nombra ahí 4 eventos que son los que vamos a ver. 4 eventos que constituyen elementos vitales del evangelio: la crucifixión, la sepultura, la resurrección y las subsiguientes apariciones del Cristo resucitado. Y es lo que Pablo comienza entonces a hablar. Aquello que recibí, esos elementos principales del evangelio, es lo que yo les prediqué. Y entonces hace Pablo un resumen de lo que él les había predicado antes. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo, por qué le fue necesario recordar al apóstol lo que les había enseñado cuando había estado en Corinto? Porque, hermanos, en Corinto comenzó a haber una enseñanza falsa que vamos a ver un poquito más adelante, un gnosticismo dualista que hablaba meramente de que ya no había resurrección de los muertos, o que incluso nunca había habido resurrección de los muertos. Entonces Pablo, preocupado por esta situación, les dice a los corintios, les escribo estas cosas que les había enseñado antes. Estos elementos esenciales del evangelio que yo recibí por revelación especial son los que les quiero recordar. Y dice a la mitad del versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo comienza recordando este elemento vital del evangelio, la muerte de Cristo. Hermanos, los corintios habían recibido una enseñanza suficiente de Pablo, así que ellos ya conocían bastante bien las implicaciones de esta frase, de esta declaración: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los corintios entendían, hermanos, esa afirmación. Entendían que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Entendían que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en ese madero. Entendían que Cristo había absorbido la ira de Dios en nuestro lugar, el castigo que nosotros merecíamos, y que Cristo había muerto como nuestro representante. Y enseguida en el versículo 4 les dice Pablo, y que fue sepultado.
¿Por qué Pablo dice, hermanos, que fue sepultado? ¿Por qué no Pablo pasó de hablar, de recordar la muerte de Cristo y pasar a la resurrección de Cristo? Porque, hermanos, la sepultura de Cristo es un elemento vital del Evangelio. Y es un elemento que a veces olvidamos predicar. Cuando predicamos el Evangelio, regularmente nos enfocamos en la muerte, en la resurrección, en la ascensión de Cristo, y olvidamos este elemento fundamental que es la sepultura. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué Pablo dice que fue sepultado Cristo? Hermanos, la respuesta es para que nosotros sepamos que Cristo realmente murió en esa cruz. Que no simplemente fue un desmayo, que después, como algunos han dicho, que Cristo se levantó del desmayo y se fue a un lugar secreto y después regresó cuando había recobrado su salud. Es importante para Pablo mencionar que Cristo fue sepultado. Porque esto, hermanos, nos habla de que Cristo en verdad murió. Y todos los testigos de su muerte, tanto amigos como enemigos de Cristo, todos ellos afirmaron este hecho. Eso incluye los líderes judíos, eso incluye los oficiales romanos, los soldados, los discípulos de Cristo, las dos mujeres que prepararon el cuerpo de Cristo para el entierro, las dos Marías, los soldados que clavaron al Señor Jesucristo en esa cruz. Ellos tenían una orden directa de Poncio Pilato. Ellos, hermanos, tenían derecho legal sobre el cuerpo de los crucificados. Ellos eran ejecutores profesionales. Ellos, su labor principal, hermanos, en los temas de la crucifixión, era cerciorarse de que las personas, cuando fueran bajadas de la cruz, realmente estuvieran muertas. Ellos tenían todas las destrezas necesarias para determinar con claridad si las víctimas estaban totalmente muertas o no. Ellos no habrían permitido, hermanos, que el cuerpo de Jesús fuera bajado si tenían alguna duda acerca de su muerte. Dice en Marcos capítulo 15, versículos del 34 al 37, ahí el apóstol dice que como a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo en el capítulo 27 dice que en ese preciso instante Jesús entregó el Espíritu. Juan 19:30 nos dice que Cristo dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo verdaderamente murió en esa cruz. Poco más tarde, hermanos, de la muerte de Cristo, Pilato ordenó que se aceleraran las ejecuciones. Dicen en Juan 19:31 que esto era urgente para Pilato a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y hermanos, el método que se usaba para acelerar las muertes de los crucificados era espantoso. Quebraban las piernas de los crucificados a fin de que no hubiera oportunidad para que ellos pudieran apoyarse en sus piernas para poder respirar, para poder de alguna manera relajar el diafragma y poder respirar. Entonces, cuando rompían las piernas de los crucificados, instantáneamente morían las víctimas, morían de asfixia.
Pero la Escritura nos dice, hermanos, que cuando los soldados se acercaron al cuerpo del Señor Jesucristo, dice la Escritura que le vieron ya muerto. Ya no hubo ni siquiera necesidad de hacer ese método, de utilizar el método de romperle las piernas. Y esto sugiere, hermanos, que había suficiente evidencia para esos expertos en ejecución para darse cuenta de que Cristo estaba muerto. Los síntomas de la muerte eran muy evidentes. Acompáñenme, por favor, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66. Mateo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Vean aquí, hermanos, cómo dice que la noche ya había llegado. Llegó la noche, dice, cuando José de Arimatea se acerca a Pilato. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Jesús fue retirado de la cruz, su cuerpo ya debía haber estado frío y rígido por el tiempo que había pasado. Versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Este pasaje nos habla, hermanos, de la sepultura de Cristo. Y la sepultura, hermanos, de Cristo es la que da evidencia, es la que confirma que verdaderamente Cristo murió en esa cruz. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15. Sigue diciendo el apóstol Pablo ahora a la mitad del versículo 4: y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Ahora Pablo habla acerca de la resurrección. Ya habló de la muerte, ya habló de la sepultura. Ahora Pablo habla de la resurrección. Y dice aquí: y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Hermanos, el pináculo de todos estos eventos históricos del Evangelio es la resurrección de Cristo. Esta verdad gloriosa, esta verdad histórica de la resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que hace que el Evangelio sean buenas noticias. La resurrección de Cristo, hermanos, da testimonio de la validación de Dios del sacrificio del Señor Jesucristo. En la cruz, como decíamos anteriormente, justo antes de inclinar su cabeza, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Y en la resurrección, hermanos,
el Padre añadió, amén. La resurrección da testimonio de la validación de Dios, de que el sacrificio del Señor Jesucristo fue todo suficiente para quitar los pecados de su pueblo. Ahora, regresando un poquito, hermanos, al contexto de la carta a los Corintios. El tema que preocupa al apóstol Pablo es entonces la doctrina de la resurrección corporal. ¿Y por qué es tan importante el tema de la resurrección, hermanos? Porque la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que el Evangelio es verdad. La resurrección de Cristo, hermanos, es el punto central sobre el cual giran todas las demás verdades bíblicas. Es la garantía, hermanos, de todas las promesas que el Señor hizo desde Génesis 3 hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis. La resurrección de Cristo, hermanos, es un tema fundamental. Y luego Pablo, comenzando en el versículo 5, comienza a hablar entonces de las apariciones del Cristo resucitado. Y dice de los versículos 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo subraya, hermanos, que no solo que Cristo no solo se le apareció a su círculo íntimo de amigos, de discípulos. Es importante para Pablo señalar esto, señalar que hubo literalmente cientos de testigos oculares de la resurrección. Más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo, de los cuales, dice, muchos viven aún. Y Pablo dice esto con la intención de decir, pueden ir con ellos y preguntarles. Ellos fueron testigos de esa resurrección de Cristo. Ellos fueron testigos de ver al Cristo resucitado. Así, hermanos, la resurrección es validada por la aparición de Cristo a estas personas, a estos testigos. Entonces luego leemos en el versículo 12, Pablo les dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, hermanos, ante esa situación de esa falsa enseñanza, Pablo escribe la carta y les dice, hermanos corintios, les escribo lo que yo recibí y lo que yo mismo les enseñé, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que fue visto como el Cristo resucitado por más de 500 personas. Yo les he enseñado eso y ustedes mismos que se mantienen firmes en ese mensaje, que se mantienen firmes en estas verdades, ustedes predican de la resurrección. Predican de la resurrección de Cristo. Entonces dice Pablo en el versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y es que, hermanos, dentro de la iglesia de Corinto había facciones, había aquellos que decían, no hay resurrección de los muertos. Ellos habían aceptado una visión del mundo que predominaba en ese entonces, de los griegos, particularmente de Atenas, que estaba como a unos 70 kilómetros de Corinto.
Y algunos entonces en la iglesia de Corinto estaban comprando ese dualismo gnóstico que afirmaba que no había resurrección de los muertos. Estos falsos maestros, estos gnósticos, decían que hacían la separación del espíritu y del cuerpo, y decían, todo lo que es espíritu es bueno y todo lo que es del cuerpo es malo. Por lo tanto, no puede haber resurrección corporal, no puede haber resurrección del cuerpo, porque el cuerpo es malo. Y así algunos de los corintios comenzaron a creer en estas cosas. Y ahora el apóstol Pablo, hermanos, después de exhortarles diciendo, qué gran ironía que predican del Cristo resucitado y que creen que los muertos no resucitan. Y Pablo ahora, hermanos, está por darle la vuelta a estos argumentos, llevándolos a conclusiones hipotéticas. Es como si Pablo les dijera, ok, ¿quieren pensar? ¿Quieren que empecemos a pensar las cosas? Bueno, vamos a concluir hipotéticamente que Cristo no resucitó. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Vamos a las conclusiones lógicas. Vamos a las conclusiones simples. Y ahí Pablo les muestra, hermanos, que la resurrección de Cristo es la que sostiene la obra triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, porque si no hay la resurrección de los muertos, y ahora Pablo les va a presentar 8 argumentos breves, pero muy concisos, de las consecuencias catastróficas que habría si no hubiera resurrección de los muertos. Y en primer lugar, Pablo les dice al final del versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Y en el versículo 14, Pablo da la segunda consecuencia, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cada predicación, cada enseñanza del Evangelio sería inútil. Nuestra predicación del Evangelio no tendría ningún valor espiritual. Si no existiera ese fundamento histórico, vano es lo que nosotros predicamos de Cristo. Hermanos, la verdad del Evangelio está ligada a la realidad histórica de la muerte y de la resurrección de Cristo. Si esto se cae, la verdad del Evangelio se cae. Es por ello, hermanos, que la resurrección de Cristo no es algo incidental, es algo fundamental en nuestra predicación, es algo fundamental en nuestra fe cristiana. Y luego dice en tercer lugar el apóstol Pablo al final del versículo 14, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque nuestra fe estaría descansando en algo que no sucedió, estaría descansando en algo falso, en algo que no tiene valor espiritual. ¿Qué esperanza tendría para nosotros si vamos a morir y después de la muerte ya no hay nada? ¿Qué esperanza habría en creer en alguien que no cumplió lo que dijo que iba a hacer, resucitar al tercer día de entre los muertos? ¿Qué esperanza habría en creer en alguien en quien no se cumplieron las promesas del Mesías, en quien no se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en relación a su deidad? ¿Qué caso seguir a alguien que nos mintió,
Si mintió en eso, mintió en todo. No habría salvación en Él. No habría cielo ni infierno. Entonces mejor comamos y bebamos, porque vamos a morir de todas maneras. Si Cristo no resucitó, estaríamos perdiendo el tiempo jugando a la iglesia. Y luego añade en el versículo 15 una cuarta consecuencia. Versículo 15, dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, resultaríamos ser falsos testigos, hermanos, porque estaríamos predicando una mentira. Y luego Pablo añade algo más grave aún, hermanos. Esta es la quinta consecuencia, segunda parte del versículo 15. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice aquí, si decimos que Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces estamos acusando a Dios de mentiroso, porque Él dijo que iba a levantar a su Hijo de entre los muertos. Fíjense la gravedad, hermanos, las consecuencias de afirmar que no había resurrección de los muertos. Yo me imagino a los corintios escuchando la carta de Pablo diciendo, caray, ¿cómo pudimos caer en esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que atrae consigo afirmar que los muertos no resucitan? ¿En qué hemos creído? ¿En qué hemos caído? Pero Pablo continúa para hacerles ver el problema de haber aceptado esa falsa enseñanza y dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí está la sexta consecuencia. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, todos ustedes que creen en eso, todos ustedes aún están en sus pecados. Sin resurrección no hay salvación. La muerte de Cristo sin su resurrección no lograría salvarnos de nuestros pecados. Todavía están en sus pecados, les dice Pablo. La ira de Dios permanece sobre ustedes. Luego en el versículo 18 añade la séptima consecuencia. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se refiere a los que murieron en el Señor. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, no hay esperanza para ellos. Murieron engañados. Murieron de una forma trágica, teniendo una esperanza la cual no era. Murieron esperando en algún momento encontrarse con su Señor, pero ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces ellos perecen. Luego en el versículo 19 vemos la octava consecuencia. Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y Él nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuestra esperanza de salvación es tan gloriosa, hermanos, que si todavía estuviéramos en nuestros pecados y perdidos, habríamos experimentado el mayor y más cruel de todos los engaños. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que es una gran lista de conclusiones hipotéticas, conclusiones terribles que Pablo da a la iglesia de Corinto, consecuencias de lo que habría pasado si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero hermanos, Cristo sí resucitó de entre los muertos. Entonces todos estos argumentos que el apóstol Pablo
presenta aquí para convencer a los corintios, los podríamos voltear. Porque la realidad, hermanos, es una antítesis de todo esto que Pablo ha mencionado aquí. Es todo lo opuesto a lo que Pablo acaba de decir del versículo 13 hasta el versículo 19. Entonces podemos decir, hermanos, por tanto, nuestra predicación del Evangelio jamás será en vano, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, nuestra fe nunca será en vano, porque descansa, hermanos, en esa realidad de que Cristo se levantó al tercer día. Porque nuestra fe, hermanos, descansa en la verdadera salvación de nuestras almas. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, es que somos verdaderos testigos de Dios. Porque damos testimonio de la verdad al mundo cuando compartimos el Evangelio. Porque predicamos este mensaje, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Somos verdaderos testigos del Señor. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos, ya no estamos en nuestros pecados. Su resurrección confirmó que su muerte fue una ofrenda, un sacrificio suficiente, un sacrificio eficaz por el pecado. La resurrección de Cristo, hermanos, nos asegura que no solamente tenemos el perdón de Dios, la resurrección del Señor Jesucristo nos asegura que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos, no solamente inocentes, sino justos. Esto es, hermanos, que hemos sido declarados perfectamente obedientes, como si nosotros hubiésemos vivido la misma vida de perfección que Cristo. Dice Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podemos afirmar, hermanos, que porque Cristo resucitó de entre los muertos, todos los que han muerto en el Señor, todos los que han muerto en Cristo, resucitarán. Y podemos afirmar, hermanos, que los veremos en el cielo, que los veremos en gloria. Porque cuando un creyente muere, su alma va de inmediato con Cristo. Su alma va ahí en espera de aquel día cuando su cuerpo sea resucitado y se una a su alma para vivir eternamente con el Señor. Podemos afirmar también, hermanos, que porque Cristo resucitó de entre los muertos, no somos los más dignos de lástima. No somos los más dignos de conmiseración. Por el contrario, hermanos, somos los más bienaventurados del mundo. Somos los más bienaventurados del mundo, hermanos, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas, porque nuestro pecado ha sido cubierto por Cristo. Y nos regocijamos en la salvación que Él nos ha dado por gracia. No somos los más dignos de lástima porque resucitaremos en aquel día, hermanos. Resucitaremos en aquel día para estar para siempre con Él. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la gran esperanza, hermanos, que tenemos en la gloria de la resurrección de Cristo. Que nosotros también resucitaremos, que tendremos un cuerpo
glorificado, semejante al de nuestro Señor, y que viviremos para siempre con Él. En ese tiempo, hermanos, donde ya no habrá lágrima, donde no habrá llanto, ni clamor, ni pecado, no habrá nada de esas cosas, porque las primeras cosas habrán pasado. Y ahora podremos servir a nuestro Señor de manera perfecta. Ahora podremos estar con Él, hermanos, gozando de plena santidad. Ya no batallaremos con el pecado, ya no batallaremos con este cuerpo de muerte. Estaremos para siempre con Él en gloria. Y entonces llega el versículo 20, 1 Corintios 15, 20, y dice Pablo: mas ahora, a modo de resumen, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo les dice: esta es la realidad, no se dejen engañar por nadie. Cristo ha resucitado de los muertos. Y hermanos, la resurrección de Cristo confirma que todas las palabras que Cristo habló son absolutamente ciertas. Él mismo habló de que iba a resucitar de entre los muertos. Y debido a que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, todo lo demás que Cristo dijo acerca del cielo, acerca del infierno, acerca del matrimonio, acerca del perdón, acerca de la salvación, acerca de la vida santa, todo es absolutamente cierto. Por eso es importante la resurrección, hermanos, porque sin resurrección se cae toda la fe cristiana. Y es por la resurrección de Cristo, hermanos, de entre los muertos, que Él está vivo y que Él está a la diestra de Dios. Y que Él está vivo y que está dispuesto a salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. A todos los que ponen su confianza en este Salvador viviente, en este triunfante Salvador que venció a la muerte. La resurrección, hermanos, es la gloriosa verdad para nosotros de que nuestros pecados han sido quitados, de que todos nuestros pecados han sido perdonados por ese perfecto sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero la resurrección de Cristo de entre los muertos es la certeza y es la garantía de que habrá un juicio también. La resurrección de Cristo, hermanos, es la garantía de que habrá un juicio para todos aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados y no quieren confiar en el Señor Jesucristo. Porque Cristo, el juez, resucitó, el juez de toda la tierra. El Padre levantó a aquel que le dio toda autoridad para juzgar a los hombres conforme a sus obras. Y por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque levantó a su Hijo de entre los muertos y Él los va a juzgar. Y la pregunta que debes hacerte hoy es: ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás a salvo en Cristo? ¿Has venido a Él? Bueno. ¿Has venido a Él por medio del arrepentimiento y la fe? Si tu respuesta es negativa, querido amigo, tú debes saber algo. Tú debes saber que si tú permaneces en tu pecado y tú mueres en esa condición, tu alma será arrojada al infierno. Y ahí tu alma permanecerá en tormento, en total oscuridad. Y ahí estará tu alma reservada para el juicio del gran día. Y cuando llegue ese día del juicio,
Tu cuerpo resucitará y se unirá a tu alma solo para ver corrupción, para vivir de una manera consciente en aquel lugar preparado para el diablo y para sus ángeles, en aquel lugar donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde es el crujir de dientes. Dice la Escritura que quienes no quisieron conocer a Dios ni obedecieron al Evangelio del Señor Jesucristo, dice que serán arrojados en tormentos eternos, que sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es por eso, querido amigo, es por eso, amigo, que te ruego que te arrepientas. Es por eso que te ruego que creas en Cristo. La resurrección de Cristo para ti, querido amigo, debe darte terror. Porque si Él resucitó, Él te juzgará. Si Él resucitó, es porque los muertos resucitarán y tú resucitarás también. Pero si no te arrepientes, resucitarás solo para vivir una vida de condenación eterna. Así que ve a Cristo, amigo, para que seas salvo de la ira de Dios, para que seas salvo de la condenación eterna. Y ve a Cristo, ve a Él. Amigo, en Cristo encontrarás misericordia, en Cristo encontrarás gracia. Él te lavará de tus pecados, Él te vestirá de una justicia perfecta. Él te perdonará, Él te dará vida eterna. Y cuando mueras, irás directo a su presencia, al lugar que Cristo ha preparado para estar con los suyos por la eternidad. Hoy es el tiempo aceptado para que vayas a Cristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Arrepiéntete y cree, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos este precioso evangelio por el cual somos salvos. Padre, por recordarnos esta obra perfecta de tu Hijo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su glorificación. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por habernos salvado, por habernos dado vida, Señor, perdón. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo para que esto fuera posible. Gracias, Cristo, por morir en esa cruz, por sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Gloria a ti, Señor, por haberte levantado de entre los muertos. Padre, gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en Cristo. Por esa promesa, Señor, que es real. Por esa promesa, Señor, que tú cumplirás en tu fidelidad. Por esa promesa, Señor, de estar contigo en gloria por la eternidad. Gracias te damos, Señor. Que esto, Señor, nos aliente a seguir buscando de ti, Señor, cada día,
a recordar el Evangelio cada día, a santificarnos, Señor, a hablar, a proclamar esta verdad del Evangelio, advertir, Señor, a los hombres que hay un juicio, advertir que Cristo juzgará, Señor, a cada uno conforme a sus obras. Padre, alienta nuestros corazones, Señor, para proclamar esta verdad. Señor, te rogamos que tu palabra nos santifique y, Padre, que salve, Señor, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, no queremos que nadie perezca, Señor, en el infierno. Que nadie perezca, Señor, en esta vida sin Cristo. Te pedimos, Señor, que obres para tu gloria en salvación. Y que bendigas tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos y te pedimos esto. Amén. Hermanos, vamos a celebrar la